Hay silencios que reconfortan, hay silencios que curan, y hay otros que se sienten como manos frías cerrándose lentamente alrededor de tu garganta. Este no es un cuento romántico, no es una historia sobre discusiones, gritos o insultos, es una historia sobre algo más sutil, más invisible, más peligroso. Hoy conocerás la historia de Lena y Marco, una pareja que nunca discutía, que nunca elevaba la voz, porque Marco no necesitaba hacerlo. Su arma era simple, invisible, un arma que la mayoría no reconocería hasta que ya es demasiado tarde. El silencio. Lena siempre pensó que Marco era diferente. No era como sus antiguas parejas, impulsivas, ruidosas, temperamentales. Marco era calma, Marco era equilibrio, Marco era esa presencia que te hace sentir que al fin encontraste a alguien que escucha. Pero esa calma, ese silencio, esa quietud, era solo la primera capa de una máscara mucho más compleja. Lo que Lena interpretó como paz era más bien un mecanismo de observación. Marco no hablaba mucho, no porque fuera tímido, sino porque escuchaba todo. Las inseguridades pequeñas, las palabras que a ella le costaba decir, esas dudas que asomaban entre líneas. Era como si él tomara notas invisibles de cada detalle emocional, y sabía usar cada una. Con el tiempo, esos silencios que antes parecían tan reconfortantes, empezaron a volverse densos, más fríos, más calculadores. Pero Lena aún no lo veía. Creía que estaba con alguien maduro, alguien estable, alguien que no necesitaba gritar para hacerse entender. Si tan solo hubiera sabido que, en manos equivocadas, la ausencia de palabras es un recurso quirúrgico. Lena lo recuerda como si fuera ayer. Un comentario inocente. ¿Me gustaría ir más si has acompañarme alguna vez? Un comentario amable, cotidiano, sin tensión. Marco dejó de mover los cubiertos. Se quedó quieto. Y después de unos segundos, simplemente siguió comiendo sin responder. Lena creyó que no la había escuchado. Repitió la frase, esta vez con una sonrisa nerviosa. Nada. Esa noche, en la cama, Marco se recostó dándole la espalda. No abrazó, no habló, no respiró cerca de ella. Y al día siguiente, siguió igual. 2 días de silencio completo. Ni un mensaje, ni una mirada, ni una palabra. Para alguien como Lena, empática, emocional, afectiva, ese silencio era tortura pura. La ansiedad se convirtió en su pulso. Él pasaba por su lado como si fuera aire. Cuando finalmente habló, lo hizo con una frase que parecía suave, pero era veneno. Me dolió que dijeras eso. Me hace sentir poco importante. Lena se derrumbó. Se disculpó. Lloró. Prometió expresarse mejor. No sabía que acababa de entrar a un juego mortal, un sistema de castigos y recompensas que solo tenía un ganador: Marco. El silencio de Marco no era un acto impulsivo, era un método, una técnica, un proceso afinado con precisión quirúrgica. El método del silencio tenía 5 pasos. 1. Identificación del disparador. Marco detectaba cualquier comentario, gesto o pensamiento que amenazara su control. Un deseo de independencia, una opinión diferente, una emoción que él no aprobaba. 2. Retirada total. No gritaba, no discutía, no explicaba. Simplemente apagaba su presencia emocional. Cerraba los ojos, cerraba la boca, cerraba la puerta. 3. Espera calculada. Marco sabía que Lena, con su necesidad natural de comunicación, colapsaría primero. Sabía que ella interpretaría su silencio como culpa, como si ella hubiera hecho algo mal, como si su voz fuera un detonante de conflicto. 4. La recompensa. Un gesto, una frase corta, un abrazo tibio. El mínimo afecto después de un castigo es intoxicante. Lena se aferraba a cualquier signo de atención, como si fuera oxígeno después de un ahogo. 5. Repetición. Porque lo más oscuro del método es esto: funciona. Lena comenzó a vivir vigilando cada palabra, temiendo la próxima caída del silencio, intentando evitar un castigo que nunca anunciaba. Marco no necesitó levantar la voz, no necesitó insultar, no necesitó violencia física. Él tenía algo más eficaz: la extinción emocional. El día del ascenso de Lena en el trabajo debería haber sido uno de los mejores de su vida.
Pasó años esforzándose, años soñando con ese momento. Entró al departamento con una sonrisa tan grande que parecía incongruente con la oscuridad que vivía. «Marco», dijo con emoción desbordada, «¡me ascendieron!». Marco estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. No levantó la cabeza. Ella repitió la noticia. Él se puso de pie, caminó hacia la habitación y cerró la puerta, sin decir nada. Ese silencio no era vacío, era castigo. Este episodio marcó un antes y un después. Durante todo el fin de semana, Marco no le dirigió la palabra. Lena dejó de celebrar, dejó de sonreír, dejó de sentirse merecedora. Se pasó las noches llorando en el baño para no incomodarlo, para no empeorar las cosas. La noche del domingo, él salió finalmente y dijo: «Te volviste egoísta, no pensaste en mí». Ese comentario se clavó en ella como un anzuelo, culpándola por tener éxito, culpándola por lograr algo propio. Y así, el ascenso se convirtió en una derrota emocional. Pero aquella frase, «te volviste egoísta», no produjo el efecto que Marco esperaba. Algo se fracturó dentro de Lena. Mientras lloraba en silencio, sentada en el suelo frío del baño, un pensamiento emergió como una sombra. ¿Por qué tengo que sufrir por algo bueno? ¿Por qué mi felicidad lo molesta? ¿Por qué dependo tanto de su atención? Un pensamiento pequeño, pero peligroso. Una grieta en la manipulación perfecta de Marco. Una brecha por donde empezaba a filtrarse luz. Lena comenzó a observar, con una distancia nueva, los silencios, a reconocer patrones, a entender que no eran reacciones, eran castigos. Y una vez que alguien empieza a ver el patrón, ya no puede olvidarlo. La ruptura llegó una noche aparentemente común. Lena mencionó que quería inscribirse a un curso, uno pequeño, hobby, algo propio. Marco dejó los cubiertos. La miró con la misma expresión opaca de siempre. Y sin una palabra, se levantó y se fue al dormitorio. El silencio cayó como una sentencia, pero esa vez, Lena no colapsó. Se sentó derecho, respiró profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no la asfixió, la empoderó. Esa noche, mientras Marco seguía dentro del cuarto castigándola sin palabras, ella abrió el closet, sacó una maleta, comenzó a doblar ropa. No tembló, no lloró, no pidió permiso. Cuando Marco salió y vio la escena, su rostro se deformó por primera vez. No de ira, de temor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Lena no levantó la voz. «Estoy saliendo de tu juego». Marco intentó hablar, pero por primera vez en años, fue él quien se quedó sin palabras. Lena salió esa noche. No volvió a ver el apartamento de la misma manera. No volvió a ver el silencio igual. Descubrió que el silencio puede ser cárcel o puede ser libertad. En manos equivocadas es control. En manos propias es protección. La historia de Lena y Marco no es solo sobre una relación. Es sobre cómo el lenguaje emocional puede usarse como arma. Es sobre cómo alguien puede castigarte sin levantar un dedo, sin insultar, sin gritar. Y también es una advertencia. Cuando alguien te arrebata la voz, te arrebata la identidad. Pero cuando decides recuperar tu silencio, recuperas tu vida. El silencio de Marco era una prisión, el de Lena, una llave.